Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de esta serie. Yo soy Estefano Herrera Arbay y mi compañero es Luis Mercado. En este capítulo vamos a presentar lo que es DataSmith y otros conceptos relacionados a la realidad virtual y a Unreal Engine. Bueno, DataSmith es un conjunto de herramientas desarrollado por Epic Games que facilita la importación de contenido CAD, que es diseño asistido por computadora, y de contenido creado digitalmente para Unreal Engine. Esta herramienta nos permite exportar desde diferentes programas de diseño, como por ejemplo 3D Studio Max, Maya, SketchUp, que es el que usamos nosotros para nuestro ejemplo, y nos permite preservar muchos componentes, como los materiales, la jerarquía de elementos, las cámaras, las luces, los metadatos. Es fundamental en el flujo de trabajo de visualización arquitectónica y diseño de productos y simulación industrial. Bueno, en este video tenemos la demostración paso a paso de cómo implementar DataSmith en Unreal Engine. Lo primero que hacemos, bueno, acá creamos un proyecto en Unreal, un proyecto vacío, que normalmente consta de un plano en el espacio, una cámara y algunos elementos volumétricos, elementos típicos, digamos, de cualquier proyecto de Unreal. Y vamos a este apartado. Siguiente, a ver. Bueno, más adelante en el video. Bueno, acá vamos a Mixamo. Ah, no funciona leer. Acá un poquito cómo descargamos el plugin para Unreal de DataSmith según la versión de Unreal que estemos usando y según la versión de Autodesk o SketchUp la que estemos usando. Y esta es una forma de exportar de un proyecto hacia Unreal. Acá elegimos el tipo de formato que vamos a exportar en 3D Tech y este es SketchUp. Bueno, necesitamos las versiones Pro de los programas. Ese es uno de los primeros problemas que tuvimos. Bueno, porque las versiones Pro son pagas normalmente. Porque, por ejemplo, en lo que es SketchUp, exporta en un formato que se llama UDataSmith, y ese es el único formato, digamos, que logramos que Unreal acepte. Bueno, ahí seleccionamos el proyecto que vamos a exportar. Acá habilitamos el plugin de DataSmith en Unreal para poder realizar la exportación. Bueno, acá seleccionamos el archivo que vamos a exportar, que ya lo habíamos cargado como SKP. Ahí lo seleccionamos y lo abrimos en Unreal. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser muy ordenados por la cantidad de la cantidad de elementos que contiene cada escena. Tenemos que ser muy ordenados en la creación de carpetas. Bueno, acá vemos que vamos a exportar: luces, materias, texturas, cámaras. Ahí seleccionamos que vamos a exportar desde SketchUp.
Claro, acá hay una parte importante, digamos, que es la que tiene que hacer el arquitecto, que es el que nos pasaría el proyecto, digamos, en una situación real. Bueno, hay un concepto de Charles Babbage en el que él dice que garbage in, trash out. O sea, quiere decir que si tenemos datos de entrada que son basura, vamos a tener datos de salida que son basura. En este caso, si nosotros tenemos problemas con el modelo original que nosotros tenemos en otras imágenes más abajo, me parece, en el PowerPoint, ahí podemos mostrarles los problemas que nosotros tuvimos con el modelo original. O más arriba están, me parece. Bueno, no las tenemos. Me parece que no las incluimos en esta versión del PowerPoint. No, esta versión queda en la anterior. Esta versión no lo tiene en la anterior. Bueno, no importa. Tenemos el video de la cinemática. Bueno, acá tenemos un video de una cinemática de una de las exportaciones que hicimos. Bueno, están buenas las dos anteriores. Este, por ejemplo, es un proyecto que está hecho en 3D Studio Max. Y bueno, y ahí están los planos que están hechos en AutoCAD. Estos son planos también de AutoCAD. Que en estos planos uno toma las medidas, ¿no? Y se basa en las dimensiones reales para después lograr que el modelo, digamos, de un reel sea lo más parecido, lo más fiel a lo que uno hace. En este proyecto tenemos un prototipo en el que estábamos trabajando de una vivienda con la que empezamos a construir un pequeño barrio y construimos una cinemática para que haya vehículos moviéndose por la calle, para empezar a darle un poco de realismo, digamos, a la secuencia, digamos. O sea, eso que están viendo ahí es una secuencia en movimiento, en donde nosotros hacemos que ciertos elementos en algún momento de la secuencia estén en un lugar y otros elementos estén en otro. Bueno, aquí pasamos a tomar control de un espectro que le dimos la capacidad de volar. Ahí, volverlo un poquito así, mostramos un poquito adentro. Ahí podemos ver el interior de la vivienda, que tiene texturas 2K. Ahí está. Dale play y dale pausa. Ahí está. Bueno, ahí vemos que, bueno, la textura de los materiales de una puerta, de algunos elementos de la casa. Se ven los árboles a través de la ventana. Sí, los detalles de la iluminación, los detalles en la silla. Claro, la iluminación en el interior es difícil. Pero bueno, hay que jugar con todos esos elementos que por ahí en programas de SketchUp o de 3D Studio Max en Maya no se ve eso, porque es como que no tiene iluminación dinámica y los modelos se ven directamente como están hechos, pero la iluminación es algo como que envuelve a todo el proyecto y no importa mucho eso. No son entornos fotorrealistas como estos que tiene un reel. Claro, y Unreal permite pasar de estas dos imágenes a crear una cinemática, una secuencia de un barrio. Una experiencia totalmente distinta y brinda una experiencia mucho más inmersiva con el proyecto. Pero la idea aquí era mostrar cómo sería saliendo de la vivienda y cómo se vería más o menos un bar caminando por la calle, ¿no?
Porque bueno, eso tiene que ver con algo que vamos a ver en el último capítulo. Nosotros tenemos una pata, digamos, de esto que hacemos, que es la calidad. Después tenemos otra que es la experiencia UX UI, y después tenemos otra que es la narrativa. Por un lado tenemos la parte de la calidad, que es la calidad visual, lo que la persona siente, ¿no? Cuando vive la experiencia. Otra parte es la interfaz de usuario y otra parte es la narrativa que queremos contar. En este caso la narrativa tendría que ver con que al ser una vivienda, la persona tenemos que tratar de hacer que sienta que está en el lugar, digamos. Claro, que lo conmueva la experiencia, que le genere un recuerdo y una sensación de, sí, quiero comprarme esa casa, quiero vivir en esa casa, quiero vivir en ese barrio, quiero pasear en ese barrio. Bueno, en la escena anterior, la filmina anterior, ahí tenemos los tres elementos. En la 17, ahí tenemos los tres elementos, ¿sí? Que componen los entornos de realidad virtual. En realidad es mucho más amplio, es cualquier entorno, cualquier sistema normalmente tiene estos tres elementos. Solamente que lo que estamos acostumbrados hasta ahora en lo que es aplicaciones, casi siempre son diseños 2D y rara vez pensamos en la narrativa o en la historia que queremos contar o en la experiencia de usuario. UX UI es una metodología bastante nueva que está centrada en el usuario, en donde nos interesa mucho lo que siente el usuario, lo que piensa el usuario. Hasta ahora nosotros venimos de sistemas muy acostumbrados a ver qué es lo que quiere el cliente que nos encarga el sistema y no lo que siente, que se llama look and feel, que es lo que siente la persona que lo va a usar todos los días al sistema. Bueno, también brindar una experiencia mucho más cómoda, sin mareo, sin exigencia física para el espectador, tener un ritmo en la presentación, un control del tiempo, entender cuáles son los objetivos, entender cuál es nuestro público. Claro, el dispositivo en el que se va a implementar la experiencia condiciona mucho la calidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que hacer una relación que lo tenemos en la filmina, creo que es en la 11, que es una relación entre la calidad y la optimización. No, la última, sería la que sigue. La que sigue. En esta. Acá tenemos una comparación entre lo que es el rendimiento y la calidad. Si prestamos atención en las dos escenas tienen exactamente los mismos elementos. Un sofá, una silla, una mesa ratona, un sofá, ¿qué sería este chiquitito? Bueno, diferentes cuadros, unos cuantos libros, algunos placares, una lámpara y una ventana y unas cortinas una planta. Pero al cambiar las texturas y no en sí los objetos que nosotros tenemos en esta composición, cambia mucho la experiencia y estamos demasiado acostumbrados a relacionar lo que es calidad visual con experiencia de usuario, y en realidad no funciona así, porque la historia que queremos contar y los elementos que ponemos en una escena hablan a veces mucho más en la composición que en sí lo que es la calidad visual puramente, digamos. O sea, podemos tener muchísima calidad visual y no tener contenido, y aquí es donde empieza a cambiar, digamos, la cosa. Pasemos a la filmina anterior. Ahí hablamos un poco de narrativa. Bueno, esto creo que es lo que más rescatamos de ese workshop que hicimos. La narrativa es algo muy nuevo para nosotros. Realmente no lo hemos visto, porque normalmente estamos acostumbrados también a lo que es narrativa en dos dimensiones, en producciones de cine o series, que es lo que solemos ver todos.
en donde el director pone un foco en una escena, ¿sí? Y en esa escena pone puntos de interés, que es hacia donde quiere que el espectador pose su mirada. En este caso de las experiencias inmersivas, normalmente se tienen experiencias en 360 grados, y el gran problema es que nosotros podemos hacer que la acción pase en un momento, pero el espectador esté mirando hacia un lado opuesto. Por ejemplo, en el barrio ese que estábamos mostrando recién, podría pasar algo en uno de los patios de la casa, pero el espectador en ese momento estaba en la calle. Entonces, nunca el espectador se va a encontrar con ese elemento narrativo, porque está mirando hacia otro lado, está su atención, su punto de interés está puesto en otros elementos en ese momento. Bueno. Por eso la importancia del espacio y de aprender a controlar los puntos de atracción para la narrativa, para lograr una narración mucho más inmersiva. Pero es todo un... Esto, buscar un equilibrio que es muy difícil. Claro, es toda una ciencia, por decirlo así, lo que es contar historias, lo que es hacer sentir emociones. Hace poco estuvimos viendo una experiencia en la que en un momento muestran la casa, pero en un día, como la experiencia que mostrábamos antes. Y en un momento, como a la mitad más o menos del recorrido, se larga a llover y empiezan los truenos. Y ellos ahí muestran la experiencia de que el hogar es acogedor y cómo te protege de la lluvia, y en ese momento de miedo, de confusión, ¿no? Que empiezan los rayos y los truenos, cómo estar dentro de un lugar acogedor, que vos en ese momento lo sentís como tuyo, como tu hogar. Bueno, empieza a contar una historia, ¿no? ¿Por qué? Porque despierta emociones, y esas emociones que se despiertan en el espectador empiezan a construir su propia historia. Bueno, por eso decimos que estas narrativas son no lineales, porque dependen de a dónde haga foco el espectador en cada momento de la experiencia. Y es algo que no se puede controlar. O sea, se puede controlar de cierta manera, por ejemplo, si cae un trueno o un rayo, pero es limitado, digamos, porque tal vez si estamos ante una persona que no se sorprende por la caída de un trueno o de un rayo, la persona no va a mirar hacia ese lado de la habitación, por ejemplo, en ese momento. Y es algo que no lo podemos predecir, que sí se podía predecir en experiencias audiovisuales de dos dimensiones.